Con Claudia Cesaroni. Ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires y magíster en criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Entre 2001 y 2004 trabajó en la Procuración de la Penitenciaria y entre 2004 y 2010 en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En 2004 cofundó el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, CEPOC, y también es autora de varias publicaciones, como por ejemplo El dolor como política del tratamiento, el caso de los jóvenes adultos presos en cárceles federales y Masacre en el pabellón séptimo del año 2013, entre otras tantas publicaciones. Así que me hace señas acá el señor operador que ya está Claudia con nosotros, así que la vamos a saludar. Muy buenos días, Claudia, te saludamos acá desde Pensar en Nada. Diego, Elena, Sara y Dante, no sé si nos estás escuchando bien. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, perfectamente. Bárbaro, bárbaro. Bueno, bienvenida a esta mateada acá en Pensar en Nada, y el motivo era para charlar con vos un ratito, tenía que ver con este nuevo aniversario de los 45 años que se cumplieron este 14 de marzo de lo que ocurrió en el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, ¿no? Antes de hacerte alguna pregunta, no sé si vos querrías hacernos como una pequeña introducción. ¿Qué fue lo que ocurrió, lo que pasó? Sabemos que se ha activado una causa, vos y Cardoso han activado una causa a partir del año 2013, pero bueno, si nos haces vos la pequeña introducción. Sí, cómo no, gracias. Sí, bueno, la cárcel de Devoto era la cárcel vidriera del Servicio Penitenciario Federal, digamos, en plena dictadura. Hay que recordar que ese año se jugaba el Mundial en la Argentina, entonces los ojos del mundo estaban un poco puestos, obviamente, en nuestro país por el Mundial y por todas las denuncias que había de violaciones de derechos humanos. Entonces la dictadura mostraba esa cárcel de Devoto, abría, entre comillas, sus puertas para que la Cruz Roja Internacional y otras organizaciones la recorrieran. Esas visitas eran un poco una fantochada, porque todos los presos políticos y presas que comentan esas visitas eran: cuidado con lo que digan, porque después ustedes se quedan acá y las visitas se van, que es algo que lamentablemente sigue pasando en el presente. Uh-huh. Pero las visitas internacionales no iban a visitar a los presos comunes, justamente, ¿no? Claro. Y esto es una marca también o un ejemplo de la poca mirada que hay habitualmente, y también en plena dictadura, sobre la situación de los presos comunes, comillas, o sociales, ¿no? Uh-huh. Como prefiramos llamarlos. La noche del 13 de marzo, en un pabellón sobrepoblado de la cárcel de Devoto, el pabellón séptimo, los presos estaban mirando una película muy atractiva para ellos, que era muy larga. Yo después logré averiguar cuál era, que es El cañonero de Yangtze, una película que tuvo mucho éxito en ese momento, que justo hablaba de un motín en un barco, en un cañonero. Y un penitenciario, un celador, intentó hacerles, los obligó, los quiso obligar a apagar la televisión. Eso generó un pequeño intercambio verbal, una pavada, ¿no? Si uno lo piensa en términos de relaciones humanas, digamos, no, estamos mirando la película, más tarde lo apagamos, nosotros, ¿no? De una pavada, en un pabellón donde había 160 personas con capacidad para 70, un único televisor, una única posibilidad de entretenimiento para todos esos presos durante todo el día hacinados en ese lugar. Esa pequeña indisciplina o ese intercambio verbal generó una respuesta punitiva brutal por parte del servicio penitenciario, porque intentaron llevarse al preso con el que había sucedido este intercambio, que era Tolosa de apellido, en la madrugada. En lo que yo entiendo, o yo equiparo con un intento de secuestro, ¿no? Porque ir a buscar 3 o 4 penitenciarios a las 3 de la mañana al pabellón, cuando todo el mundo está durmiendo, a un preso, supuestamente para labrarle un acta porque había cometido una indisciplina. Uh-huh. Bueno, ¿no? Es como que en plena dictadura te venirán a buscar a las 3 de la mañana un operativo para labrarte una infracción porque te pasaste un semáforo en rojo. Claro, o sea, claro. Nadie podría creer. Y él se negó a salir porque sabía lo que le esperaba, ¿no? Y bueno, entonces a la mañana
se desencadenó un ingreso brutal de la requisa para llevárselo ya 70 tipos, digamos, armados y equipados para entrar al pabellón. Y la verdad es que los presos, los compañeros de Tolosa tuvieron una actitud absolutamente solidaria y que a mí me sigue resultando conmovedora, de defender a su compañero y evitar que la requisa se lo llevara. No lastimaron a nadie, no tomaron ningún rehén penitenciario, no hicieron nada más que defender a su compañero y correr a la requisa. Y eso fue respondido con disparos, con granadas de gas lacrimógeno. Los presos ya estaban encerrados, los penitenciarios ya estaban afuera a esta altura, ¿no? O sea, no corrían ningún riesgo de nada, estaban afuera y los presos estaban adentro. Y entonces los presos pusieron colchones entre las rejas para evitar que las balas les pegaran, porque eso era una ratonera, les pegaban balas de entrepiso. Y bueno, esos colchones se prendieron fuego entre las granadas y el querosén con que ellos se calentaban, digamos, y comían y usaban para sus calentadores. Y eso desencadenó un infierno que dio como resultado que el servicio no apagó el incendio, ni siquiera permitió que entrara el cuerpo de bomberos, que fue alertado y estaba afuera. Y como resultado hubo 65 presos, por lo menos, porque esos son los datos oficiales que tenemos, muertos o por fuego, por el humo, o por las balas, o por los golpes, ¿no? Una vez que salieron, muchos también fueron rematados al pasar por una doble hilera de penitenciarios que sobre sus cuerpos, digamos, lacerados, encima les pegaban con balas. Así que ese fue el hecho que sucedió entre el 13 y el 14 de marzo de 1978 en la cárcel de Bogotá. Claudia, y como bien vos separabas, o aclarabas, mejor dicho, estaba el pabellón de los presos comunes y los presos políticos, digamos, y bien decías en algún testimonio, en alguna entrevista, que había como un desinterés tanto obviamente de la dictadura, pero también de la sociedad, que no se preocupó mucho tiempo sobre analizar, repensar y preguntarse qué fue lo que pasó ahí. Y apareció como una grieta, ¿no? O me parece que la pudieron encontrar vos a partir del año 2013, si no entiendo, en plantear que el servicio penitenciario de esa época estaba bajo las órdenes del sistema represivo de la dictadura, ¿no? Para encarar de alguna u otra forma la investigación sobre el hecho del pabellón, ¿no? Exacto. En ese momento, más que presos políticos, había presas políticas, porque los varones habían sido la mayoría sacados de Devoto y estaban concentrados en la unidad 9 de La Plata y en Rawson, en la unidad 6 de Rawson, que yo, una pequeña digresión, ayer con motivo de la Semana de la Memoria estuve en el ex puesto vasco de Quilmes, de Don Bosco en Quilmes, que fue un centro clandestino de detención. Y lo recorrí un poco. Claro, ese lugar era una comisaría y claro, siguió funcionando como comisaría en democracia. Cuando uno recorre esos espacios, ve que esos espacios del horror que funcionaron en dictadura son tan del horror también en democracia, ¿no? Celdas oscuras, lugares que parecen catacumbas, ¿no? Entonces, claro, la cárcel de Devoto sigue funcionando, la unidad 6 de Rawson sigue funcionando, y yo les puedo asegurar que hoy por hoy la unidad 6 de Rawson se cometen violaciones brutales de derechos humanos que a nadie les importan, porque son presos, comillas, comunes, ¿no? O sea, en el imaginario y en la mirada de los políticos y políticas y de una parte importante de la sociedad, mayoritaria diría, lamentablemente, son asesinos, violadores, femicidas, ¿no? Se merecen lo peor, ¿no? Entonces no hay una mirada, como no la hay ahora, no la había tampoco en el 78. Entonces, la dictadura lo primero que se ocupó de aclarar no fue en el pabellón de presos subversivos, ellos lo llamaban así, no decían presos políticos, ni presas políticas, no fue en el pabellón de subversivos. Y eso era una manera de decirle al mundo, no se preocupen, solo fueron ladrones, ¿no? Drogadictos. La tapa de Crónica, yo siempre la exhibo, la muestro cuando hablo sobre este tema, o en un taller, una clase. La tapa de Crónica del día siguiente decía, son drogadictos.
¿no? Porque mucha de la gente que estaba en ese pabellón era gente levantada en racias en la calle. Ustedes son muy jóvenes, pero yo me acuerdo, uno andaba por la calle y había racias todo el tiempo, operativos del ejército, y claro, alguien que tuviera un porro o iba preso, ¿no? Claro, claro, claro. Ni siquiera con sentencia definitiva eran todos. No, no, Claro. no había, creo que había, creo no, en todo el pabellón había un condenado sobre 160 personas. Entonces, lo que vos decías de esa grieta que abrimos en 2013, cuando nos encontramos con Hugo Cardoso, que fue el primer sobreviviente, después aparecieron muchos más, Ujú. por suerte, y familiares de fallecidos, sobre todo mujeres, hijas, hermanas. Eh, Nosotros fuimos a decirle a la justicia federal que eso que había pasado en Devoto era un delito de lesa humanidad. Quiero aclarar, no fuimos los primeros que dijimos eso. El primero que lo dijo fue Elías Neumann, que era un criminólogo muy importante, lamentablemente falleció, abogado, criminólogo argentino, que tenía 2 clientes en el pabellón. Y uno de ellos sobrevivió y otro murió. El que sobrevivió, que se llamaba Horacio Santantonín, Ujú. le prestó testimonio. Elías escribió un libro que se publicó en el año 85, y ese libro por primera vez cuenta lo que pasó allí, y Elías decía, esto fue un delito de lesa humanidad, Ujú. pero nadie lo escuchó o nadie atendió eso. Ese Horacio es el que toma el testimonio del indio para hacer el tema de Exactamente. Pabellón Séptimo. Por Ajá. eso el tema del indio, que mucha gente la gente en general dice Pabellón Séptimo, pero el nombre completo es Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Claro, Y claro. si lo escuchan atentamente van a ver que nombra a Pablo. Pablo Ujú. es su compañero de causa, que era Pablo Menta, Ujú. que fallece, ¿no? Claudia, ¿cómo está ahora, ¿no?, la situación? Ustedes, junto las abogadas y los familiares, estuvieron sacando un documento. Uh-huh. ¿Cuál es la Sí. situación actual, no? Porque se espera el juicio. De haber o sea, un paso fue declararlo delito de lesa humanidad, pero no, digamos, no hay justicia para ese crimen todavía. No hubo juicio Ah, todavía, ¿no? Nosotros, yo, como creo que vos bien sabés, Elena, entiendo que la justicia, ujú, sobre todo es reparación para las ujú, víctimas, y que es muy amplio el concepto de reparación, ¿no? ujú. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante que ya a esta altura nadie diga motín de los colchones, sino que hablemos de masacre en el pabellón séptimo. Eso que por ahí parece una cosa menor, nosotros es muy importante, porque es cambiar absolutamente la mirada con la que se ve eso que sucedió. Por supuesto que es un acto reparatorio que la justicia federal lo haya declarado delito de lesa humanidad. Es un acto reparatorio que la cárcel de Devoto esté señalizada y que se diga ahí que ahí se come, como se señalizan, perdón, lugares donde se cometieron delitos de lesa humanidad, también esté la cárcel de Devoto. Todavía no se los ha reparado económicamente, porque con una mirada corta, entiendo yo, el Estado no los encuadra, como son casos atípicos, no los puede encuadrar en las leyes reparatorias, y todavía eso no se ha cumplido, y todavía no se ha cumplido el juicio. Nosotros estamos esperando que el Tribunal Oral Criminal Federal 5 fije fecha de juicio de una vez por todas. Ya hemos hecho ofrecimiento de prueba, hemos pedido muchas veces nosotros, la Fiscalía Federal que interviene, el propio abogado de uno de los procesados. Fíjense que habitualmente se habla de impunidad biológica cuando se mueren los procesados sin condena por delitos de lesa humanidad. Esta semana tuvimos el caso de Blaquier. Ujú. En nuestro caso, en febrero del 2022 murió Carlos Sauvage, que fue el jefe de la requisa que ingresó justamente ese día 14, y nunca pudimos tenerlo, digamos, enfrentarlo en un juicio. Pero también hay una cosa que para mí todavía es peor, que es la muerte de las víctimas. Nosotros tenemos en los últimos 2 años 3 sobrevivientes que han fallecido. Y ellos tampoco han tenido esa reparación de poder sentarse como testigos sobrevivientes y contar lo que vivieron en un juicio. Así que estamos pidiendo y reclamando que de una vez por todas se fije esa fecha, que no puede ser seguir pasando de este año, debería no pasarse de este primer semestre, ¿no?
todavía quedan, ¿no? Digamos, tanto sobrevivientes como personas para investigar, digamos, para enjuiciar. Digamos, todavía hay posibilidades de realizarlo, porque parte de... Sí, quedan 3, o sea, el juicio se elevó con 4 procesados, uno falleció, quedan 3, y nosotros seguimos además planteando, porque se elevó una parte. Ustedes saben que los juicios de lesa humanidad son muy complejos, se eleva una parte por lo que ya está probado, o por lo que está probado en la instrucción, y se sigue investigando otra parte para que no se prolongue tanto todo el tiempo, cuando ya hay elementos como para elevar a algunos procesados. Entonces, en el ámbito de la instrucción, con el doctor Rafecas, seguimos insistiendo en unas medidas de prueba que también hace rato que venimos pidiendo. Fíjense que hace 10 años que nosotros nos presentamos por primera vez al juzgado de Rafecas. Claro. Todo es muy lento, demasiado lento, ¿no? Sí, yo quería preguntar, porque también lo mencionás, que por ahí aclararas que estaba bueno, porque digamos no estamos como en además de la semana, la memoria y lo que pasó con la película de 1985, el rol que tuvo el fiscal Estracera, porque digo, vos también lo mencionás en relación a la masacre del pabellón. Exacto. Sí, bueno, Estracera nosotros también lo teníamos imputado cuando todo esto empezó. Bueno, obviamente falleció y es obvio que ya no se lo puede juzgar. Pero sí nos importa hacer notar que Estracera fue fiscal federal. En este caso le pasaron por delante 65 cadáveres sin que tomara ninguna medida, ni pidiera ninguna medida, era nada. Que es una conducta que él también desplegó en la masacre de los curas palotinos, en decenas de habeas corpus que le fueron presentados y cuyo rechazo no ordenó, porque no lo decía él, pero digamos, promovió como fiscal. Entonces, en este caso también, ¿no? Es evidente, digamos, y no solo Estracera, el juez federal que intervino, Guillermo Rivarola, que aunque parezca increíble, todavía no hemos logrado que se certifique si vive o no. Lo hemos pedido decenas de veces, lo pedimos por última vez este miércoles, digamos, en una audiencia que tuvimos con el secretario del Juzgado Federal 3. Todavía no podemos saber si vive o no vive el juez Guillermo Rivarola. Parece increíble, pero es así, no lo sabemos. Pero que está escondido. No se ha hecho todo lo que se tiene que hacer. O sea, simplemente cuando se pregunta si una persona vive o no, se hace se manda un oficio al Registro Nacional de las Personas, se busca el padrón electoral, se hacen cosas. Bueno, eso no lo hemos logrado con respecto a Rivarola. Pero sí sabemos perfectamente que vive el secretario de Rivarola, que era Enrique Mario Guanciroli, que hoy es camarista federal, y el juez Valer Garaos, que es otro personaje de 1985, porque es uno de los integrantes de la Cámara Federal que condenó a la Junta. No solo eso, sino también para seguir estableciendo redes de temas, ha sido el defensor de Blaquier en su momento, Jorge Valer Garaos. Claro. Y él fue quien archivó esta causa en el año 79. Pensaba cómo me sorprende cómo varios de estos personajes siguen manteniéndose, ¿no? Tanto la familia Blaquier, siendo, ¿no?, empresarios que todavía se mantienen en lo que es nuestro sistema argentino y bueno, en lo financiero y en lo económico. Y bueno, lo que mencionabas, ¿no? Cómo por más que nosotros sigamos teniendo diferentes prototipos y maneras de seguir buscando la memoria, la verdad y la justicia, nos encontramos con que, bueno, hay varios de estos personajes sigue estando por ahí, como Estracera también tiene una doble parte, que nosotros lo vimos una parte por la película y como que está medio romantizado, pero vemos como vos decías que, bueno, promovió lo que pasó acá con estos compañeros y que no se hace notar, y que bueno, que este muchacho también fue juez de Blaquier, entonces, abogado, digo. Sí, yo te quería preguntar, Claudia, teniendo en cuenta lo que vas contando, y por ahí no sé, no es correrte mucho del eje del pabellón séptimo, pero está relacionado porque hay en estas últimas semanas, meses, una especie de mirada de qué está pasando con la justicia, cómo fueron seleccionados 2 jueces de la Suprema Corte, cómo una Suprema Corte
puede tener 4 miembros y seguir funcionando y fallando sobre tantas causas que afectan a todos nosotros ciudadanos de a pie y algunas situaciones en algunas cámaras. Parece de alguna manera como que esta justicia fuera un poco injusta y se ha tratado en algún momento de plantear una reforma judicial. No sé si a vos te parece que así como está puede seguir funcionando o conoces alguna experiencia internacional donde se pueda modificar o mejorar el sistema judicial como para pensar en una justicia más justa. No, evidentemente no. Yo en estos días que me entretengo mirando las audiencias de la Comisión de Juicio Político, porque cada uno se entretiene con lo que puede. Entonces, una de las, siempre que veo, digamos, cómo van los testigos a declarar cómo funciona cada vocalía. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo algún caso, o por lo menos 2 casos que han llegado con recurso de queja a la Corte. Y uno de ellos rechazado con el famoso 280, que los 280 es como te dicen, no, mira, esto a mí no me interesa. Y este caso que la Corte, en mi caso, me dice que no le interesa, es una condena implicada a un pibe que cometió delitos a los 17 años y le impusieron 34 años de cárcel. 34 años, o sea, 2 vidas, cuando tenía 17. Entonces, decís, bueno, ese es un ejemplo, no porque yo quiera ser autorreferencial, sino porque digo, él como, yo digo, cuando se habla del 280 y que la Corte no puede resolver todo y cómo decide qué sí y qué no, vos te das cuenta que temas que son trascendentes, porque están en juego tratados internacionales de derechos humanos, la Argentina, no quiero extenderme, pero fue condenada por aplicar penas ilegales a adolescentes, en un caso que claramente configura una violación del ordenamiento jurídico, la respuesta es no nos interesa. Y yo creo que porque ni miran, y para mí es muy importante este concepto de mirar, ¿no? De cómo se mira y qué se mira. Porque de la misma manera que en su momento, durante décadas, no se miró lo que pasó en el pabellón séptimo, aunque estaba dicho, porque estaba en el expediente, ¿sí? Había un expediente judicial que se abrió donde un montón de presos decían nos balearon, nos dispararon, nos reventaron a patadas, y nadie miró. Entonces, a tu pregunta yo diría, el Poder Judicial selecciona lo que mira, selecciona con una mirada clasista, discriminatoria. Yo no quiero entrar en otra polémica porque ya estamos terminando, pero digo, yo creo que es un recorte decir que tiene que haber una reforma judicial feminista. Yo creo que tiene que haber una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos. Y esa perspectiva de derechos humanos, por supuesto que es una perspectiva feminista, y también es una perspectiva de clase, y también es una perspectiva de edad, y también es una perspectiva de vulnerabilidad, digamos, de atender las vulnerabilidades por las que la gente llega a ser alcanzada por el sistema penal. Es decir, tiene que ser atravesada por múltiples miradas vinculadas a la protección de verdad de los derechos humanos, contra la discriminación, a favor de la igualdad, ¿no? Por eso sería como pensar no sé si una reforma, pero digo, vos decías esto de mirada y a mí me vino inmediatamente la imagen esta de la estatua de la justicia con las manos en la balanza y la faja tapándole, porque se supone que eso de ser ciega iba a brindar cierta objetividad, pero está claro que en realidad hay que dar vuelta el paradigma. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el problema es no taparse los ojos porque supuestamente esos ojos tapados tienen que ver con no ser selectiva, sino recibir a todos igual, y eso es mentira. Absolutamente, no hay nada más no hay nada más selectivo, discriminatorio, estigmatizante, clasista, patriarcal, que el sistema de justicia y sobre todo el sistema penal, ¿no? Sobre todo el sistema penal. Tal cual. Bueno, no, para cerrar, digo, hay más allá de la visibilidad que vos le diste y a través de tus redes, bueno, ¿hay hubo algún acto, alguna conmemoración específica por este día de la masacre del pabellón? No, nosotros no hicimos ninguna actividad colectiva. Es bastante difícil reunir a este colectivo, con toda franqueza. También forma parte, digamos, de ser hicimos una reunión de trabajo con algunos sobrevivientes, algunos familiares, pero siempre es bastante difícil. Es un colectivo que justamente ha sido muy ninguneado a lo largo de la historia, no ha sido reconocido, les ha costado mucho, incluso a los familiares,
muchos familiares, se abren múltiples recorridos para contar, pero digo, muchos familiares nos cuentan que ni siquiera sabían, hijas que no sabían que sus padres habían fallecido. Papá falleció en un accidente. ¿Por qué? Por la vergüenza que implica que tu papá estuvo preso, se murió preso. Claro, yo pensaba... Sobrevivientes que tienen heridas y que les han contado a sus hijos, no, esto fue un accidente que tuve de auto, ¿no? Claro. Entonces todo eso ha habido que desarmar. No es heroico haber estado en ¿se entiende? Le digo, ha costado mucho, y por eso le reclamamos al Estado que complete la necesaria reparación que tienen estas víctimas, ¿no? Claro, yo pensaba un poco en eso también, en cómo se estigmatiza el hecho de que eran presos. Y como que cuando uno piensa en eso de un motín en la cárcel, qué sé yo, termina pensando en, bueno, pero por algo estaban presos. Exacto, tal cual. Lo que se sigue diciendo ahora, cuando se escucha, ¿no? Ponerle en una comisaría, se amotinaron, y yo siempre digo, para, vamos a mirar la noticia. ¿Cómo era esa comisaría? ¿Lugar para cuántos había? 5. ¿Cuántos había? 20. ¿Y qué temperatura hace? 40 grados. ¿Y qué? Claro. O sea, se llama motín a lo que casi siempre son reclamos por condiciones absolutamente que vos no permitirías para tu perro. O sea, no permitirías que un perro, que un gato, que un animal doméstico... Humanas son. Son necesidades humanas. Básicas, absolutamente básicas, ¿no? Entonces, me parece que te escuché a vos también, Claudia, en algún momento decir que justamente cuando se da estas situaciones, la persona lo que tiene de alguna manera retenido es el derecho a la libertad, pero no todos los demás derechos, ¿no? Pero a eso, claro. Absolutamente, y eso digo, no lo digo yo, que no le importaría a nadie que lo diga yo, sino que lo dicen todos los tratados internacionales vinculados a las personas privadas de libertad, nuestras leyes. O sea, nosotros tenemos, como muchos otros países quizá, pero en Argentina es muy fuerte que vos tenés un montón de tratados con jerarquía constitucional, o sea, tienen el mismo valor que la propia Constitución, que dicen un montón de cosas hermosas, y después tenés gente en condiciones infrahumanas, o sea, insisto, condiciones que no tolerarías para tu perro si lo dejas en una guardería y te vas 15 días de vacaciones. Entonces, ahí aparece lo que decías vos con respecto a este discurso de algo habrán hecho, que otra vez nos remite a la dictadura, ¿no? Digamos, claro. Por algo será, algo habrán hecho. Bueno, eso creo que es intolerable en un Estado democrático. Bueno, seguiremos peleando entonces por más memoria, verdad y justicia. Claudia Cesaroni, muchas gracias por participar con nosotros de esta mateada del día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por darle importancia a este caso. Un gusto. Muchísimas gracias. Un Buen día. abrazo. Hasta la próxima. Chao.